día con todos. Soy el residente de tercer año de cirugía oncológica, Carreño Ramírez Javier. El tema que me ha tocado exponer hoy es el carcinoma inflamatorio de mama, que si bien es cierto no es el más frecuente, incluso se considera entre los raros, pero la intención es que conozcamos esta patología para poder identificarla y darle tratamiento oportuno, ya que una de las características que tiene es la agresividad. Es una enfermedad o una patología agresiva y lo ideal es identificarla para darle el tratamiento oportuno, pertinente. En esta revisión, en esta revisión bibliográfica de Costa Rica nos habla, más que todo queremos hablar un poco de la historia, de cómo se da esta patología. En realidad es una enfermedad que ha existido siempre, pero la primera vez que se describió fue en 1814 por Charles Bell, la que lo describe un tumor mamario en el cual la piel tiene una coloración púrpura asociado a dolor y que se relaciona con unos hallazgos clínicos que en unidad completa orientan hacia un mal pronóstico. Esa fue la primera vez descrita en 1814, pero cuando se acuña el término como cáncer de mama inflamatorio es en 1924, que fue introducido por Lee y Tannenbaum, cuando hicieron una serie de 28 pacientes. Y posteriormente se hace detalle de la presentación clínica en 1938 con Taylor y Metzer, en el que les voy a citar la manera como presentaron clínicamente. Ellos manifestaban que el rojo, que puede variar desde un tono leve hasta un rojo intenso y se extiende difusamente sobre el seno, el cual se vuelve caliente y picado y edematoso, presentándose en apariencia como la piel de la naranja. Mientras tanto, el cáncer se expande rápidamente por el seno como una induración difusa. El tamaño de la mama puede aumentar hasta 3 veces más su tamaño original en el transcurso de pocas semanas. Entonces, desde ahí ya notamos que hay la orientación de darle un diagnóstico o ver una manera cómo clínicamente se puede identificar esta patología. Para la AJCC está catalogado como una enfermedad clínico-patológica que se caracteriza por eritema, edema, como piel de naranja en la mama y frecuentemente sin una masa palpable. En el artículo de diagnóstico clínico de la definición del cáncer de mama inflamatorio, nos habla, entre las características primordiales, es que es una enfermedad extremadamente agresiva, que progresa rápidamente, que tiene un pronóstico sombrío. Si bien es cierto, aunque no puede haber un tumor palpable, se dice que entre el 55 y el 85% de los pacientes en el momento del diagnóstico van a presentar metástasis en los ganglios linfáticos, ya sea los axilares o los supraclaviculares. O sea, estamos hablando de que las 2/3 partes de los pacientes, cuando son diagnosticados, ya encontramos metástasis ganglionar. Para hablar de la epidemiología, como habíamos dicho, es una enfermedad no muy frecuente, incluso se cataloga en menos de 4% de la totalidad de los carcinomas mamarios. En algunas citas de Estados Unidos llega de 2 a 4% y en algunas de Latinoamérica de 2 a 6%, como por ejemplo unas mexicanas. No hay cifras peruanas, pero estamos pendientes cercanos a lo de Latinoamérica. Hay una alta incidencia que se da a través de la raza en las mujeres negras
en relación a las caucásicas y aquellos que tienen un peor pronóstico en cuanto más jóvenes son, ¿no? En cuanto a las premenopáusicas. Y también se dice que se describen altas incidencias en la metástasis al momento del diagnóstico, como ya habíamos dicho, como metástasis a otros órganos en una tercera parte y como metástasis ganglionar en dos terceras partes, como la anterior diapositiva lo mencionamos. Este es sacado del artículo de cáncer inflamatorio de la mama, aspectos clínicos y tratamiento. Como habíamos dicho, en algunas cifras de Estados Unidos la incidencia va de 2 a 4% de todos los, todos los casos de cáncer de mama. Llega a una mortalidad del 7% del cáncer de mama y en el CER, el Programa de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Cáncer, nos hace referencia de que en el transcurrir del tiempo ha tenido un crecimiento acelerado mucho mayor que el cáncer de mama, ya que el cáncer de mama está teniendo un crecimiento en la incidencia de un 0,42%, pero el carcinoma inflamatorio de la mama, en relación en el tiempo de 1973, que estaba en 1,23, ahora la aceleración en la incidencia llega hasta 4,35% al año. Hay algunos continentes, por ejemplo, en África Occidental, en Túnez, que también habla la bibliografía, o en Egipto, esta incidencia llega incluso hasta el 10%. Hablamos en los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo, como ya hemos estado diciendo, es el índice de masa corporal alto, o sea, la obesidad. Hay que estar pendiente cuando tenemos los pacientes con esta característica. La raza, como ya habíamos dicho, la raza negra, la incidencia en las mujeres africanas llegan a tener un 50% mayor o más alta que las caucásicas. Y los pacientes hispanas, o que son más jóvenes, en las pacientes hispanas se identifica el cáncer en pacientes más jóvenes, que llegan a una edad promedio de 50 años, y en relación a las afroamericanas que llegan a 55 años y las caucásicas que llegan a 58 años en promedio. Pero también nos hablan de los factores de riesgo, pero que no son tan establecidos y que necesitan investigación, algunas infecciones virales y las inflamaciones crónicas. Si bien es cierto, no se ha demostrado claramente ninguna asociación a nivel de mutaciones genéticas, hereditarias y antecedentes familiares, pero también hay relaciones con alteraciones genéticas a nivel de P53 o los oncogenes ATK1, que ya vamos a hablar posteriormente. Entonces, haciendo remembranza al artículo de diagnóstico clínico y la definición de diagnóstico clínico en la enfermedad inflamatoria, el cáncer de mama inflamatorio, nos habla más que todo en la disyuntiva que ha estado presente durante un tiempo, en el que hablaban de cómo hacer el diagnóstico. Y entonces aquí decimos que hay un aumento, o sea, clínicamente se identifica eritema, edema y un aumento de volumen acelerado, que ya vamos a ver que generalmente se da entre 3 a 6 meses, y la coloración de piel de naranja en la mama, el tejido mamario. Pero también nos hablaban que existe una verificación histopatológica del carcinoma, que se da a nivel de émbolos, a nivel del sistema linfático, y también proliferación del sistema linfático a nivel dérmico. Pero este diagnóstico, como el AJCC nos indica, es una correlación no clínico-patológica. Entonces siempre se ha visto en ese sentido, identificarlo para corroborarlo, pero no es por completo o necesario imprescindiblemente la evaluación histopatológica para llegar al diagnóstico. Porque incluso la enfermedad, el cáncer de mama inflamatorio, se identifica a nivel histológico, llega hasta un 75%, de los cuales un 25% puede también hacerse su diagnóstico clínico.
En la historia del diagnóstico, como le repito, edema, piel de naranja, eritema, anteriormente se definía como un edema de más de 2/3 de la mama, pero actualmente es incluso, o como se dice, al menos 1/3 de la mama con edema. También si es que hay tumor o induración o porque no necesariamente siempre hay la palpación de un tumor, y los émbolos tumorales en los linfáticos subdérmicos, que históricamente siempre se catalogaba de esa manera. Son los criterios de Hagensen que lo identificamos en este artículo. Y bueno, para tal duda, si es que qué tan necesario es la parte patológica o la parte clínica, había un artículo de revisión en la que se evaluaron de manera retrospectiva 58 carcinomas inflamatorios, y de estos 58 carcinomas inflamatorios se identificaron o se clasificaron en 3 grupos. Los 2 primeros grupos en los que hay evaluación clínica de la patología, que tiene características clínicas y patológicas en el primer grupo. En el segundo grupo, que solamente tiene características clínicas, y en un tercer grupo que se le denominó carcinoma oculto, porque no se identificaban manifestaciones clínicas. Y bueno, las características es que cuando había una identificación clínica, la sobrevida era similar en ambos grupos. Sin embargo, era menos acelerada en aquellos que no tenían identificación clínica. Y entonces con este estudio se trató o en todo caso se sugiere que los criterios clínicos son suficientes para establecer el diagnóstico, asociados a que posteriormente se identifica que el 75% el 75% de los diagnósticos se da con un estudio patológico, como ya les había indicado. Entonces, para ver eso, para ver esas características en el diagnóstico, nos hablan de que tienen que haber cambios rápidos en la piel que recubre la mama afectada, y la evidencia patológica del carcinoma invasivo son los elementos básicos para el diagnóstico. Y bueno, los cambios en la piel subyacentes se dan en un promedio del tiempo de 3 a 6 meses, lo cual se va a distinguir del carcinoma inflamatorio del no inflamatorio, ¿no? Bueno, en algunos casos también nos habla de que no vamos a encontrar tumor, y que solamente el sitio de afectación del cáncer va a estar en la piel. Incluso también acá en la AJCC, que nos habla de que el diagnóstico es clínico patológico, se tiene que identificar el eritema, el edema, y que por lo menos tiene que ocupar 1/3 de la mama afectada, y que puede extenderse a toda la mama, incluso hasta la mama contralateral, afectando al mediastino, y también puede afectar las extremidades superiores y hasta el área del cuello. Y para culminar en la parte diagnóstica, nos hablan de un diagnóstico patológico y unos criterios mínimos que se necesitan para el diagnóstico de carcinoma inflamatorio. En primer lugar, en el inicio de la enfermedad es un inicio rápido, caracterizado por eritema, edema y piel de naranja, ya sea con o sin una tumoración del tejido mamario subyacente. La duración es entre 3 a 6 meses como un periodo, y la extensión del eritema y el edema que tiene que ocupar al menos 1/3 de toda la mama que se ve afectada. Y la confirmación patológica es de carcinoma invasivo, con las características que ya habíamos dicho, y además en el diagnóstico patológico tenemos que hacer el estudio, la evaluación tanto del parénquima, que se puede hacer con una biopsia core del carcinoma invasivo, y también a nivel de la evaluación de la piel, que cuando hay unas lesiones sospechosas se tiene que hacer biopsia al menos de
al menos guiándonos con dos biopsias punch de la piel. Y bueno, los biomarcadores no hay distinción, se tiene que hacer el mismo procedimiento tanto en los carcinoma inflamatorio como en el carcinoma no inflamatorio. Es el mismo estudio de marcadores. Bueno, y para completar la parte del diagnóstico, también vemos la parte de histopatología, en la que, como ya habíamos hablado, se identifican los émbolos tumorales, ya sea en la biopsia o en la muestra quirúrgica, y la invasión linfática dérmica, que son los hallazgos histopatológicos para el diagnóstico. Y como ya les había dicho, se dice que el 75% de las muestras tumorales exhiben estas características histopatológicas, pero que estas características histopatológicas no son ni necesarias ni suficientes para llegar al diagnóstico. Bueno, cuando hablamos de la histopatología, nos vemos con una diferencia en el carcinoma inflamatorio y en el no inflamatorio, ya que la incidencia de del cáncer hormonosensible es relativamente menor en cuanto al carcinoma inflamatorio y en relación al no inflamatorio, y que incluso una de las características es la agresividad, y se encuentran los ER2 positivos, que son más expresados en esta patología, y también los triple negativos, que llegan incluso los ER2 positivos a un 40% y los triple negativos a un 30% en relación a los carcinomas no inflamatorios. Bueno, en este estudio retrospectivo nos hablan quería compartirlo, de 659 pacientes, carcinoma inflamatorio, que muestra que alrededor del 4,5% se encuentra de tipo lobulillar en comparación con el 10% del carcinoma no inflamatorio. Y bueno, la mayoría son de tipo nuclear o de grado nuclear elevado, ¿no? En este caso, grado nuclear 3. Y todos los subtipos generalmente a los 3 años muestran una supervivencia global de un 62 a 68%, y esto se aplica también a los hormonosensibles. Bueno, el carcinoma inflamatorio en los hormonosensibles también es en el mismo estadio, también tiene un pronóstico significativamente. Es peor el pronóstico en los carcinomas inflamatorios que en los no inflamatorios, y también la otra es que no se ha visto mayor alteración, mayor diferencia en la supervivencia, tanto el grado histológico, perdón, el tipo histológico lobulillar versus el ductal. Bueno, hablando de un poco de biología molecular, como algunas características que se han identificado, que hay mayor fracción en la fase S del ciclo celular, que son de grado histológico elevado, nivel 3, y también se evalúan algunas aneuploidías, y hay disminución en los tipos histológicos receptores hormonales, y hay más bien un aumento de los tipos histológicos agresivos tipo ER2 y también triple negativo. Como habíamos mencionado, también hay algunas mutaciones en el P53, y hay sobreexpresiones también de la decaderina, el ROD y los factores proangiogénicos. En este esquema trato de más o menos detallar la patogenia o la biología molecular del cáncer, ¿no? En la que sabemos que hay factores que son inhibitorios y factores que ayudan a la parte cancerígena. Entonces, un desbalance en estos componentes o en estos factores es el inicio de la mutación para la parte de la célula, para que se vuelva cancerígena. Incluso nos hablan de que hay el microambiente celular en el que se da una inflamación que pasa de ser aguda y se perpetúa. Entonces es donde se ocasiona alteraciones a nivel nuclear en el ADN,
y posteriormente se produce el cáncer, ¿no? Y también hay el, la acción del sistema inmunitario, ya sea adquirido o el sistema inmunitario natural, en el que hay un mal funcionamiento de ambos y esas alteraciones llegan a afectar para que la célula se vuelva cancerígena. Las células en la matriz del cáncer se identifican las células de fibroblastos, las células endoteliales y también células mesenquimales. Incluso se detalla que hay una mutación o una mutación que va desde las células epiteliales a las células mesenquimales, que incluso esto hace que sean o que se produzcan o que ayuden a la invasión celular para que posteriormente migre esta enfermedad. Y esto lo podemos detallar en este otro esquema en el que tenemos unas células de cáncer de mama, en el que algunas proteínas y algunas interleucinas y factores de necrosis tumoral asociados a citoquinas y también a ecaderinas logran hacer la transición de epitelio a mesénquima. Entonces esto asociado a las alteraciones genéticas AKT1, ROT y con la caveolin 1 y además de las prostaglandinas COX-2 y que permiten que esta migración celular se produzca o tenga una característica o una capacidad mayor de invasión. Y entonces esto genera la predisposición a que las células tengan un componente inflamatorio crónico asociados al efecto de la ecadernina a nivel de émbolos del cáncer y de obstrucción de los vasos linfáticos que perpetúan la inflamación y finalmente ocasionan la característica, ¿no?, de carcinoma inflamatorio. Bueno, ahora pasamos a la parte de la evaluación. Si bien es cierto, en cáncer de mama siempre ha sido el estándar la mamografía y la ecografía, en esta situación no hay mayor diferencia, salvo que cuando tenemos algunas características en las mamas que por ser pacientes más jóvenes o que se pueden encontrar distorsiones en la arquitectura o engrasamiento de la piel o engrosamiento trabecular propias de la enfermedad de carcinoma inflamatorio, hay un aumento de la densidad y por lo tanto hay una disminución en la sensibilidad de la mamografía, que incluso llega a un 68% en comparación de la sensibilidad de la ecografía, que llega a 94%, y la resonancia magnética, que llega hasta un 98%. Si bien es cierto, para la evaluación de la lesión primaria de la mama, no necesariamente se puede detectar las imágenes, sin embargo, la falta de una masa no excluye el diagnóstico del carcinoma inflamatorio, como ya habíamos dicho anteriormente. Pero a pesar de ello, a pesar de que hay una baja sensibilidad en la mamografía, igual se sigue recomendando para hacer un cribado en la mama contralateral. Muy bien, ahora vamos al tratamiento del carcinoma inflamatorio. En un primer momento se tiene que realizar un tratamiento sistémico, un tratamiento neoadyuvante. Posteriormente, cuando la enfermedad está ya sea controlada completamente o parcialmente, controlada, se procede a la cirugía respectiva. Posterior a ello, se puede dar un tratamiento sistémico adyuvante, que puede ser también asociado a la radioterapia y dependiendo de qué estirpe histológica es, se puede dar tratamiento
antiestrogénico o terapia target. Se dice que cuando empezaban a realizar los tratamientos, en un primer momento se enfocaban a la parte local. Entonces, realizaban la cirugía y radioterapia en un primer momento, pero sin embargo se daban cuenta de que la supervivencia global a 5 años era muy baja, solo llegaba hasta un 5%, y que la supervivencia media solamente llegaba al año y medio o a los 19 meses. Muy bien, para detallar un poco lo del cáncer, el tratamiento, recordemos que en la NCCN, la clasificación del cáncer de mama, el carcinoma inflamatorio está catalogado como en T4D. Entonces, cuando nosotros vemos el estadiaje, el T4D prácticamente nos lleva directamente a un estadio clínico 3 y un estadio clínico 4. Entonces, para hacer esta evaluación del tratamiento, vemos que es necesario, como anteriormente le habíamos dicho, que tiene que tener un tratamiento sistémico y un tratamiento local, a nivel de cirugía, radiación para ver el tratamiento local y un tratamiento sistémico a nivel de la quimioterapia. Entonces, se cataloga que en estadio clínico 3 se recomienda una terapia intensiva, un enfoque trimodal, en el que hay algunos puntos críticos que se toman en cuenta, como por ejemplo, que hay un beneficio en la terapia local cuando ya ha iniciado el tratamiento sistémico, a pesar de que tenga respuesta óptima o una respuesta subóptima o una respuesta óptima, adecuada. Aparte, también se recomienda que no se haga la reconstrucción de manera inmediata, ya que necesitan un tiempo prudente, algunos dicen 6 meses, un año, para poder determinar un tipo de reconstrucción. Y también cuando la piel está afectada, pues en la mastectomía se tiene que erradicar ese factor, ese tejido que está afectado. Y cuando nos hablan de una mastectomía profiláctica simultánea, no es imprescindible que se realice de manera inmediata. Se puede, se puede hacer en un segundo tiempo operatorio si es que no estuviera afectada la otra mama, porque si estuviera afectada la otra mama es un criterio para poder realizar la mastectomía profiláctica contralateral. Ahora, nos habla también en la cápite de que sin un tratamiento locorregional adecuado mediante cirugía y radiación, la respuesta a la terapia sistémica no es duradera en el estadio clínico 3. Y bueno, recordando el dato de que aproximadamente una tercera parte de los pacientes con carcinoma inflamatorio presentan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Ya cuando hablamos de un estadio clínico 4, hay también tratamiento. El tratamiento también funciona de la manera multidisciplinaria, pues, ¿no? Y aquí hablamos de Akai y colaboradores que comparan la supervivencia global en pacientes que presentaban carcinoma inflamatorio en estadio clínico 4 y aquellos que tenían carcinoma no inflamatorio en estadio clínico 4. Tenían 218 versus 1454 en el no inflamatorio. Y nos hablaban de que asociaron una supervivencia global más corta en los carcinomas inflamatorios, que llegaba a 2,3 frente a los carcinomas no inflamatorios, que llegaba a 3,4 años, con un índice de riesgo de 1,33. Y posteriormente también se da una revisión de 172 casos en la que el carcinoma inflamatorio metastásico, en la que todos los pacientes han sido sometidos a quimioterapia. En realidad hay una supervivencia, tanto la supervivencia global a los 5 años como la supervivencia libre de progresión se ven afectadas, ya que en primer lugar, de todos estos 172 pacientes, el 46%, o sea, solamente 79%,
llegaron a ser sometidos quirúrgicamente y se encontró la supervivencia global de 47% mejorada en relación a aquellos que no se dio el tratamiento quirúrgico. Y en la supervivencia libre de progresión a distancia también se encontró una leve mejoría de hasta un 10% frente a los que no. Y entiéndase eso que la idea es que den un tratamiento multifactorial en ambas partes, tanto el tratamiento sistémico como el tratamiento local. Y aún así, cuando, eso solamente para la parte quirúrgica, y cuando se adicionó la radioterapia, los resultados mejoraron, incluso en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Llegan a tasas de supervivencia global de 50% con los tres tratamientos, 25% con cirugía sin radioterapia y hasta 14% solamente tratamiento sistémico. Y la supervivencia libre de progresión a distancia del 32%, 18% y 15% respectivamente. Bueno, y para detallar un poco sobre el tratamiento inicial, el neoadyuvante, ¿no? Después de un estudio adecuado del paciente, se inicia el tratamiento neoadyuvante, ya sea a nivel, perdón, se da con tratamiento sistémico con atraciclinas y los taxanos, y si es que fuera ER2 con terapia target también, y con eso vamos a esperar la respuesta para, para el siguiente paso. Pero nos detenemos en el tratamiento neoadyuvante, porque cuando es en estadio clínico 3 o en estadio clínico 4, la quimioterapia adicionado a la terapia target, intentamos tener como objetivo la respuesta patológica, una mayor respuesta patológica con este tratamiento, ¿no? Cuando los pacientes que son ER2 negativos, se les da la doxorubicina, la ciclofosfamida y taxano asociado también o no al carboplatino. Y, y esta se identifica con una extrapolación en los estudios prospectivos de los carcinomas no inflamatorios y una pequeña fracción de los carcinomas inflamatorios. Y bueno, también en el tratamiento que se da a los ER2 positivos, nos asocian una terapia dual, asociado el trastuzumab con el pertuzumab. En el estudio NOAA, en el que se identifican el 20% de carcinoma inflamatorio, se evidencia un incremento de la respuesta patológica hasta de 48% y se evidencia una supervivencia libre de enfermedad a 5 años de 64% versus 24% cuando no se hace la terapia dual, y una supervivencia global a 5 años de 74% versus 44%. Lo mismo en el estudio de NeoSPER, en el que identifican de toda su casuística un 7% de los casos en la que también llegan a tener el aumento de la respuesta patológica hasta un 45,8%, y en el estudio Trifaena, en la que asocian taxano con carboplatino, trastuzumab y pertuzumab, que encuentran un 6% de carcinoma inflamatorio, ven que el carboplatino también asocia la respuesta patológica hasta un 64%, pero no hay evidencia suficiente porque se dan algunos casos de toxicidad. Y bueno, cuando tenemos triple negativo no se encontró un consenso con el uso de carboplatinos en el tratamiento neoadyuvante. Y bueno, para resumir, de acuerdo a cada institución, el MD Anderson, el Instituto del Cáncer de Dana-Farber y la Universidad de Nuestra, de acuerdo cuando es ER2 positivo, cuando es ER2 negativo, en los esquemas que se están mencionando. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, identificamos la evaluación o el tratamiento neoadyuvante y entonces esperamos la respuesta. Y si es que tiene buena respuesta o una respuesta parcial, se
El siguiente paso es ya la parte quirúrgica o la parte de tratamiento local en la que se recomienda la mastectomía total y la disección axilar a los niveles 1 y 2 y también asociados a radioterapia de la pared torácica. Pero también, como veíamos que había el compromiso ganglionar, se tiene que hacer o incidencia a nivel de la región intraclavicular, supraclavicular, el área también supraclavicular de los nódulos de la mamaria interna, y hablamos de un espaciamiento para pensar en la reconstrucción mamaria, no se debe realizar de manera inmediata. Y sin embargo, cuando no hay respuesta, se considera que se puede seguir un tratamiento sistémico adicional, y si es que fuera el paciente que ya no sería quirúrgico, incluso hasta se puede dar tratamiento de radioterapia o incluso asociado a radioterapia y tratamiento sistémico. Pero eso vamos a ver con el tratamiento sistémico, vamos a ver la respuesta para ver si realmente se puede intentar en un segundo momento el tratamiento quirúrgico, eh, y si es que no hubiera respuesta, como les comentaba, ¿no? Si no hay tratamiento quirúrgico, radioterapia o radioterapia y quimioterapia asociados, dependiendo de cada paciente, la evaluación individualizada. Entonces, en este estudio, en este artículo, nos plasma cómo las diferentes instituciones se orientan al tratamiento quirúrgico. La mayoría nos habla de mastectomía radical modificada con disección axilar, pero el grupo británico, que es el que incluso nos menciona de que no debemos descartar la posibilidad de hacer el tratamiento conservador. Entonces está pendiente, ellos proponen que si es que un paciente a través de un estudio multifactorial se puede dar la chance de un tratamiento conservador, pues se debe realizar, ¿no? Como le veíamos ahí, en mastectomía radical modificada más reconstrucción tardía es el estándar, y también bueno, acá mastectomía o tratamiento conservador, porque no hay estudios prospectivos que la contraindiquen, ¿no? Y si es que hay progresión local durante la quimioterapia neoadyuvante, o sea que no hay un tratamiento, una respuesta adecuada, pues se puede tentar a la cirugía antes que el paciente se vuelva inoperable. Y si es que ya es inoperable, pues se puede intentar un tratamiento local con radioterapia o la asociación con quimioterapia. Y bueno, como habíamos en el anterior diapositiva, el grupo británico nos hablaba de que se podía realizar una cirugía conservadora, y nos habla justamente de eso, que como no hay datos prospectivos acerca de la cirugía, para contraindicar la cirugía conservadora, con márgenes claros se puede tomar esa decisión, ¿no? Individualizada, y siempre de manera multifactorial para tentar esa posibilidad. Bueno, eso es lo que ya he mencionado. Ahora, no solamente hablamos del tratamiento quirúrgico de la mama, sino también a nivel de la cadena ganglionar. En estos estudios hacen clara alusión a que el tratamiento ganglionar se ve más beneficiado cuando hay afectación ganglionar en relación a cuando no la hay. Por ejemplo, en este estudio que se realizó de 2010 al 2014, en la que se identificaron 3.471 pacientes, habían 597 que no tenían afectación ganglionar y 833 que tenían afectación N1 y 1.041 afectación N2 y N3.
De estos, el 49,9% que no tenían afectación ganglionar, eh, se asoció una mejor supervivencia global, pero no se vio catalogado con respecto a la parte quirúrgica, sino por el mismo hecho de que tienen poca afectación ganglionar. En cambio, cuando hay afectación ganglionar, dice que y se da un tratamiento ya sea con quimioterapia, perdón, ya sea con cirugía o incluso aquí como lo catalogan como lo describen con la radioterapia, se asocia con una mejor supervivencia global ajustada para aquellos pacientes con afectación ganglionar en el diagnóstico, pero no así para los pacientes que se les realiza tratamiento sin que hayan tenido una afectación. No hay algo contundente en aquellos que no tenían afectación ganglionar anteriormente, al inicio del diagnóstico. Pero lo que sí nos mencionan de que tiene que haber una tendencia a que la remoción de los ganglios sean mayores o iguales a 10 en relación a los que son menores, ya que, por ejemplo, cuando son niveles de afectación N2 a N3, hay un Hart ratio de 0,78 en relación con... pero no se da este Hart ratio para los pacientes que no tienen afectación ganglionar, y sin embargo, cuando lo tienen a nivel de N2, N3, la cirugía axilar más extensa está potencialmente asociada con una mejor supervivencia cuando hay afectación, pero no para los pacientes N0. Y bueno, tratamiento adyuvante se da después ya del tratamiento, evaluando también el tipo de histopatología que tienen el cáncer respectivo, ¿no? A nivel de si es que es HER2 puro o si es que es hormonosensible, de la misma manera en las diferentes instituciones. Ahí no hay mayor diferencia, ambas lo catalogan como tal, pero la MD Anderson dan una monoterapia en el tratamiento dirigido y en relación al Cancer Institute, que sí dan un tratamiento dual, ¿no? Y bueno, para el tratamiento de radioterapia también se tiene que, como habíamos dicho, hay mucha afectación en el inicio del diagnóstico, entonces se tiene que enfocar eh, en la enfermedad, ya sea a niveles de supra y también infraclavicular, basándose en la afectación al inicio del diagnóstico. Y bueno, los patrones de recurrencia en la región medial de la cicatriz operatoria y la extensión de la cobertura a la mama contralateral si es que fuera necesario. Y en cuanto a a la reconstrucción de la mama, se evidencia o se sugiere que haya un retraso en la reconstrucción de al menos 6 meses a un año, que esté garantizado el control local de la enfermedad y que la reconstrucción con el tejido sea autólogo de preferencia, y después de eso la radioterapia, que llega incluso con tasas de éxitos hasta más del 95% de los casos. Bueno, y para concluir, como hemos visto en la charla, a pesar de que el carcinoma inflamatorio de mama es una enfermedad que se considera como rara, es poco frecuente, y habían algunas controversias en la definición. Este tipo de tumor tiene un comportamiento agresivo, por lo cual se necesita tener un diagnóstico acertado, ya sea cuando es un tumor, un carcinoma inflamatorio primario per se, o cuando es secundario a una tumoración preexistente. Y la terapia trimodal es el estándar en el tratamiento, ya que se tiene que tratar como una enfermedad o un tratamiento, o se tiene que realizar
un tratamiento multifactorial, pues, ¿no? Multidisciplinario, perdón. Y bueno, como las últimas diapositivas, no se contraindica la cirugía de conservación después de que, o sea, siempre y cuando se haga una evaluación pertinente, personalizada y multifactorial para cada caso para llegar a hacer esa cirugía de conservación. Al menos no hay nada específico para que lo contraindique de por sí. Agradezco su atención. Cualquier comentario o pregunta, por favor. Sí, doctor Carreño, ¿cómo está? Doctor Botrina. Sí, bueno, felicitarle por su exposición. Es un tema, si bien no común, es importante. Quiero hacer algunos conceptos, ¿no? Como bien lo dijo el doctor Carreño en su exposición, es una enfermedad rara, no es común, por eso cuando uno ve un carcinoma inflamatorio, probablemente, si no es especialista, no piensa en eso como primer diagnóstico. Muchas personas o personal de salud que ve este tipo de lesiones lo confunden con mastitis y inician tratamiento con antibiótico, pero hay que tener en claro que si después de una semana esta mastitis con antibiótico no mejora, debe ser derivada esa paciente a un especialista. Siempre hay que tener en mente un probable carcinoma inflamatorio, sobre todo que se presenta en gente más joven que lo que se presentan los cánceres no asociados a este tipo a este proceso inflamatorio que es muy agresivo, ¿no? Incluso el diagnóstico es un poco difícil al inicio, como bien lo dijo el doctor Carreño, porque a veces en la mamografía no sale ninguna lesión. Eso no quiere decir que no tenga nada, simplemente hay que ser con la sospecha de un inflamatorio y simplemente hacer una biopsia, ¿no? A pesar de que la mamografía sea negativa. También lo que es importante es de que, como bien lo dijo, el tratamiento es agresivo, es muy agresivo, de evolución muy rápida, y clínicamente a veces no se presenta como masa, sino solo como un enrojecimiento de la piel. Y bueno, todo está orientado pues definitivamente al diagnóstico oportuno, a las pruebas de inmunofenotipo, a su tipo molecular, y como bien lo dijo, los tratamientos agresivos y a tiempo pues nos van a asegurar una mayor posibilidad de cura en este tipo de pacientes que en sí el pronóstico ya no es tan bueno, ¿no? En comparación con otros tipos de cáncer, ¿no? O sea, este cáncer inicia en un estadio 3, puede ser 3B, 3C o 4, ¿no? A la hora de su presentación. Nada, bueno, y solo recalcar en el tratamiento sistémico que con los nuevos descubrimientos de estas drogas de inmunoterapia y anticuerpos monoclonales, definitivamente el pronóstico de estas pacientes ha cambiado, ¿no? Antiguamente el carcinoma inflamatorio era considerado un cáncer de mal pronóstico, lo sigue siendo, pero tenemos más opciones terapéuticas con estas nuevas drogas, en los cuales, como bien lo he manifestado, pueden llegar a tener respuestas completas de hasta un 50%, y eso obviamente, la respuesta al tratamiento es un factor subrogado de sobrevida. Los pacientes sabemos que pueden ir mejor si que tienen este tipo de respuesta, ¿no? Entonces, simplemente tener en mente que una mujer joven con un enrojecimiento de la mama, aparte de una mastitis, también puede ser un carcinoma inflamatorio, y el diagnóstico oportuno obviamente va a estar relacionado a la posibilidad de curación de este tipo de pacientes, ¿no? Nada más, ese es un comentario veo que hay bastante gente conectada al Zoom y me imagino que hay mucho personal de salud que algunos tips pueden ser importantes para ellos, ¿no? Sí, agradeciendo su atención y que todos tengan un buen día. Muchas gracias por todo.